buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al segundo día de este Congreso de Frijol. Vamos a tener una ponencia, igual que el día de ayer, ¿verdad?, sobre alternativas para el secado y almacenamiento de granos de frijol. Vamos a contar con la valiosísima participación del ingeniero Julio Bando. Él es investigador agrícola de la región 6 del INTA. Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en nuestras plataformas de redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Le damos también asimismo la bienvenida a nuestros productores, a nuestros técnicos que se encuentran en las diferentes regiones. Después de la ponencia del ingeniero Julio Obando, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas para nuestra audiencia en redes sociales. Pueden hacerlo a través de mensaje o lo pueden hacer a través de comentarios. Muy buenos días, ingeniero Julio Obando. Es un placer tenerlo con nosotros y estamos aquí para escuchar su excelente ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los técnicos, productores, estudiantes y demás personas que se encuentren en contacto a través de las redes sociales con nosotros. Mi nombre, pues ya lo decía, Julio Bando, investigador agrícola del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Gracias a Dios siempre he estado vinculado al cultivo de frijol. Llevamos unos 26 años trabajando en esta rama y hoy pues quiero compartir un poco con ustedes las experiencias que hemos venido acumulando durante todo este tiempo a partir del contacto que tenemos con los productores, los trabajos que hemos venido impulsando en el cultivo de frijol, que para mí es uno de los rubros de mayor importancia en nuestro país, porque el frijol está en todos lados, está en la ciudad, en el campo, donde quiera que vayamos, el frijol pues siempre es mencionado como uno de los alimentos principales en la dieta de los nicaragüenses. Y gracias a Dios pues hemos logrado trabajar en esta línea, poniendo a disposición de los productores, de todas las personas interesadas en conocer un poco este cultivo, esa experiencia que hemos venido acumulando durante todos estos años. La ponencia pues, que tenemos el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre las alternativas para el secado y el almacenamiento del cultivo de frijol. Quiero recordarles que el frijol, una vez que sale del campo, pasa pues un proceso de preparación para poder ser vendido, para poder ser almacenado, y en ese transcurso de tiempo, ese periodo de tiempo que pasa ahí, nosotros podemos, si no damos un buen manejo, podemos perder todo lo bueno que hayamos hecho en campo. Por eso pues es tan importante venir a hablar del secado del frijol y el almacenamiento principalmente. Entonces vamos a tener un poco intercambiar, y todo esto que yo les voy a presentar pues viene de la experiencia que hemos acumulado con los productores. Primero hablando pues un poco, ¿verdad? El día de ayer se tuvo ya la conferencia con nuestro maestro, el ingeniero Aurelio Llano. Él les habló sobre la cosecha del frijol, y aquí pues para un poco enlazar con lo que yo les quiero hablar, vamos a referirnos un poco cuál es el momento que ya el frijol está listo para ser cosechado. Una vez que el frijol llega a la madurez, es el momento que todos los productores estamos esperando, nosotros debemos de buscar cómo realizar una cosecha que sea en el momento más adecuado para no para minimizar los riesgos que tengamos de algunos daños al frijol o pérdidas porque hagamos una cosecha muy temprana. Por ejemplo, si nosotros apenas el frijol esté en madurez fisiológica, como se ve acá en esta imagen que tenemos, un frijol que ya fácilmente lo vamos a mirar porque el color de la vaina es rojo. Ese frijol muchas veces en el campo miramos que los productores lo van a arrancar aún que el frijol tenga
un alto contenido de su follaje y a veces queremos acelerar un poco más la obtención del frijol, y lo que estamos haciendo es correr muchos riesgos, porque si este frijol que ha sido cosechado así con mucho follaje y vienen periodos de lluvia muy intensos o muy frecuentes, entonces el riesgo que ese frijol se nos vaya a germinar es altísimo. Vean esta lámina de acá de la derecha, donde ese es un frijol camagüey de un día hacia otro ya estaba germinado, y ese es un riesgo que nosotros vamos a correr por el hecho de venir a cosechar, a arrancar un frijol que tengamos con mucho follaje, donde todavía pues no ha comenzado el proceso de pérdida de agua que tiene el frijol, que debemos de considerar, que es cuando ya va secando, y lo debemos de considerar para realizar la cosecha. Es decir, no es nada conveniente. Las recomendaciones es que dejemos que el frijol bote por lo menos un 80% del follaje para que comencemos a arrancarlo, porque de lo contrario estaremos corriendo riesgos por lluvia. El frijol inclusive es capaz de germinarse en la vaina. No necesariamente tiene que desgranarse, el frijol se puede germinar en la vaina cuando hay un exceso de humedad. Acá este frijol, la humedad que tiene anda fácilmente arriba del 23%. Es decir, es un frijol que está, y por eso miramos esta foto, que es un frijol camagüey, como le llamamos, que se germinó inmediatamente. Si ustedes dejan ese frijol, lo desgranan y lo dejan de un día hacia otro, y al siguiente día ese frijol está con la raíz fuera, ya está germinado ahí. Entonces ya ese frijol para el comercio o para guardarlo ya no nos serviría, sino pues estamos perdiendo calidad en él. Y si lo vendemos, pues va a ser a un precio mucho más barato. Entonces, hay un principio de esto, hablando del momento oportuno de la cosecha. No podemos estar arriesgando después de tener éxito en el campo, con el cultivo, con todo el manejo que le hayamos dado, pues debemos de minimizar esos riesgos de pérdida una vez que vayamos a cosechar. El secado del frijol para la cosecha es un factor muy importante, dado que de ahí depende, ¿verdad?, el riesgo que nosotros vamos a tener para que el grano se nos dañe. Recordemos que nosotros, cuando nos dedicamos a producir frijol, nuestro objetivo es tener un ingreso. Y ese ingreso no solo se va a dar porque veamos lo que tenemos en campo, sino que el ingreso va a estar también sustentado en el manejo que vengamos dando al frijol, al grano, una vez que ya está maduro, una vez que ya están las condiciones para ser cosechado. Es importante por ello, pues, una vez que vamos también a realizar la cosecha, que vamos a porrear el frijol, que la humedad esté a un nivel adecuado para que los riesgos, ¿verdad?, de la cosecha sean mínimos, y que a la vez pues tengamos un almacenamiento más seguro. Dentro de los sistemas que nosotros tenemos acá en nuestro país para el secamiento del frijol, bueno, tenemos lo primero, que es el secamiento natural, que es lo mejor que podemos encontrar. El frijol, una vez que está maduro, se va a arrancar y se deja ahí en el campo para que comience a perder humedad. Pero esta arranca, como les explicaba en la diapositiva anterior. Debemos de asegurarnos que al menos para arrancar el frijol y dejarlo ahí en campo, para minimizar los riesgos por una lluvia, porque este frijol está expuesto, así como se ve acá en esta lámina, él está expuesto a las condiciones naturales, a la lluvia, al sol. Entonces, para que ese frijol minimicemos los riesgos de que hayan pérdidas, por que se nos vengan una lluvia, vamos a cosecharlo cuando tengamos por lo menos un 80% del follaje ya se haya caído. Es decir, que ya comience el proceso de secamiento de las vainas. Ese es un secamiento natural, pero a veces también nosotros tenemos
que considerar de que el frijol llega a un momento que tenemos que arrancarlo porque ya está el secamiento de la vaina y entonces ahí de repente debemos de estar preparados para evitar cualquier riesgo de pérdida por lluvias que se nos presenten y podemos también construir algunas casetas o para hacer un secamiento bajo coberturas plásticas. Por ejemplo, este es un plástico transparente el que se busca regularmente cuando hacemos esta cobertura para que haya una penetración del sol, de la energía solar, entonces de claridad sobre todo para que también el frijol pues con coberturas plásticas transparentes va a tener un movimiento de la humedad mucho mayor que cuando son coberturas oscuras porque la radiación pues es absorbida por el plástico oscuro. Entonces en esto también nosotros debemos de estar conscientes si estamos en zonas que son lluviosas, debemos estar preparados para construir algunas sitios para poder albergar ahí el frijol, para poderlo llevar y tenerlo. Se cosecha cuando esos riesgos son altos, el tiempo nos permite que, por ejemplo, tenemos toda una mañana que hace muy buen sol, el frijol cuando se deja en campo, que bota todo el follaje, ese frijol puede ser arrancado, inmediatamente podemos venir y lo vamos a guardar en esas coberturas plásticas para evitar, ¿verdad?, que si viene una lluvia, el frijol no se nos vaya a mojar. Eso sobre todo y los riesgos mayores, por ejemplo, están en las zonas que se siembra frijol de primera. Regularmente en algunas de esas zonas la cosecha del frijol coincide con el periodo canicular que va del 15 de julio al 15 de agosto. Pero no necesariamente porque estemos en un periodo canicular vamos a tener que todo ese tiempo va a ser seco. Y un ejemplo de eso es ahorita, el día de ayer, acá en San Isidro, donde estamos ubicados en este momento, donde están las oficinas de la sexta región del INTA. Ayer aquí llovió y estamos en pleno periodo canicular. Entonces eso nosotros debemos de estar preparados y aquellas zonas intermedias, por ejemplo, las zonas donde, aquí tenemos zonas de Yalí, Fantasma, Huihuilí, que son zonas intermedias que se siembra frijol, y los riesgos durante la cosecha son altos, entonces nosotros debemos de estar preparados para construir algunas estructuras que nos permitan meter ahí el frijol y evitar que se nos moje. Otro de los sistemas que se utilizan en fincas, las casetas de secado. Acá tenemos un ejemplo de una caseta de secado. Regularmente también estas se utilizan para café, pero sin embargo estas se pueden construir de madera rolliza o de bambú. Los que tienen bambú, aquí es una buena oportunidad para hacer uso del bambú que tenemos en la finca, y se construyen esas casetas donde se les pone, se hacen compartimientos ahí, de manera que haya una buena aireación, que el frijol que vamos a meter ahí tiene que irse con condiciones de humedad bastante bajo ya, como les decía, el frijol debe de cosecharse pues cuando no tenemos todavía el abundante follaje, porque si vamos a meter ese frijol con tanto follaje acá en una de estas casetas, la acumulación de humedad y calor va a ser alta y los riesgos también van a ser altos. Tenemos también el tapado con plástico. Acá es una práctica muy común que utilizan los productores en las zonas intermedias donde los riesgos de lluvia son altos. El frijol se cosecha con que ya esté seco en campo. Inmediatamente debemos de estar preparados a poner una cobertura plástica para evitar cualquier lluvia que se nos venga repentina, pues no nos va a causar ningún problema. En este sentido, cuando ponemos nosotros coberturas plásticas también en el piso, debe de ponerse, regularmente se hace con varas para que el frijol no esté directamente en contacto con el suelo y que a la vez haya también una aireación por debajo. Aquí es importante, algunos productores han innovado
este sistema y ya lo hacen sobre tapescos, que le llaman, ¿verdad? Se ponen unos tapesquitos ahí de madera de una altura de unos 50 centímetros del suelo, y aquí la aireación pues va a ser bastante buena para que el frijol no vaya a tener ese contacto directo con el suelo, donde recordemos que estamos en zonas con lluvia, hay acumulación de humedad en el suelo, y entonces el riesgo de que tengamos pérdida del frijol, pues que estén directamente en contacto con el suelo, vamos a tener algunos daños, se puede germinar, y lo otro es que puede acumular mucha humedad y se va a transferir hacia la parte superior. Entonces también esta es una muy buena alternativa, muy utilizada acá en la zona, en la sexta región, para conservar el frijol, para evitar que vayamos a tener riesgo de que se moje, sobre todo cuando de repente miramos que con las condiciones de cambio climático es muy frecuente que de repente miremos que se formó una nubosidad y cayó lluvia, y a eso nos viene a mojar el frijol que aunque lo hayamos arrancado bastante seco, pero si se moja pues ya estamos corriendo riesgo. Y este es el otro sistema que regularmente el tendaleo de frijol se utiliza cuando ya las condiciones de humedad son bastante altas. Es decir, acá, por ejemplo, ya tenemos el frijol que está de cosecha, o a veces el frijol que está ya arrancado inclusive. Tenemos mucha lluvia, ya después de unos 3, 4 días de lluvia, el impacto de la gota de lluvia con el frijol, con la vaina, la va a ir desgastando, y el riesgo de que tengamos la germinación del grano va a ser bastante alto. Este es un sistema realmente, muchos productores dicen que es costoso porque requiere de alambre, porque el peso del frijol no permite que se haga con sonda lesa, es demasiado pesado, y el frijol, inclusive aunque utilicemos alambre, debemos de ponerle soporte, gancho, para ir deteniendo, ayudando al alambre, porque si no le podemos estos ganchos que están acá, como se miren en esta imagen que está aquí a la derecha, en la parte superior, pues ahí vamos a tener el riesgo de que ese alambre se reviente. Ya hemos tenido esa experiencia, la humedad más el peso del frijol, si hay una buena producción de vainas, pues el riesgo de que el alambre se reviente va a ser bastante alto. Esto regularmente, si nosotros tenemos periodos muy continuos de agua y tenemos el frijol arrancado, lo que realmente se recomienda es que acudamos a este sistema, porque es muy efectivo. Hay muy buenas experiencias en este sentido, que quizás en un día, a veces cuando amanece lloviendo, pero de repente a eso de las 10 de la mañana, entre 10 y 1 de la tarde, tenemos un buen sol. Con este sistema, solamente con el movimiento del viento, hay un secamiento bastante rápido. Es un sistema muy efectivo cuando tenemos esos días intensivos de lluvia, que no para la lluvia todo el día. Entonces debemos de acudir a esto. No dejemos que el frijol se nos pierda, porque a veces hay quienes dicen, ese sistema vamos a pagar trabajadores, vamos a invertir mucho, el gasto que vamos a hacer, pero la realidad es que si usted con que pague o gaste el valor de 2 quintales va a salvar unos 25 a 30 quintales, creo que vale la pena. Entonces debemos de estar preparados, y ya pues conociendo las condiciones de nuestra zona, si tenemos esos inconvenientes, debemos de estar preparados, tener los lugares ya seleccionados. A veces esto se hace en el alambre pues de los cercos, o se hace, pues ya se tienen los lugares, se tienen toda la madera, los ganchos que se van a utilizar para el soporte que se le pone. Entonces esto es muy importante, porque nosotros debemos de buscar cómo llegar, ¿verdad?, que el frijol lo realicemos, la cosecha debe de ser de tal manera que la humedad que tenga el grano nos vaya a permitir, ¿verdad?, que realicemos la porrea,
la tría, le dicen mucho, pero la palabra pues que aporremos el frijol en condiciones de humedad de manera que nos permita hay un buen desgrane y que también minimicemos los riesgos de pérdida porque tengamos un grano demasiado húmedo o que tengamos un grano demasiado seco. Un grano demasiado húmedo, pues lo que va a pasar es que regularmente nuestros productores están cosechando, están aporreando el frijol con varas, con palos. En el norte se acostumbra mucho la construcción de tapesco para la aporrea y regularmente todo es con vara, entonces el golpe de la vara, si el frijol tiene una humedad que ande arriba del 20%, por ejemplo, vamos a tener los riesgos de quebrarlo, de dañarlo, de causar lesiones. Pero la otra parte también es que si nosotros tenemos un frijol que va demasiado seco, como regularmente ocurre en el caso de las siembras diapantes, que el frijol está saliendo en los meses de febrero, marzo, muchas zonas inclusive salen en el mes de abril. El frijol ahí está, algunas veces inclusive hemos tenido la experiencia que sale el frijol con un porcentaje de 11% de humedad. Entonces ahí el riesgo de que haya granos partidos que se quiebren es muy alto. Entonces por eso nosotros veamos esta lámina de la parte izquierda, estas son condiciones óptimas, este frijol ya botó más del 80% del follaje. Las variedades que nosotros tenemos en el INTA, todos los que son biofortificados, el INTA nutritivo rendidor, el Bio 100, el nutritivo, el perroso, así como las otras variedades, el INTA ginotega, el INTA sequía precoz, el fuerte sequía, el INTA rojo, son variedades arbustivas que nos permiten que la vaina no esté en contacto con el suelo. Y esa es una gran ventaja porque al estar la vaina, regularmente nosotros decimos que la acumulación de la vaina se da en la parte media de la planta. Entonces aquí hay una buena aireación y la vaina se va a ir secando y nos va a permitir que nosotros podamos dejar, aún en tiempos muy lluviosos, lo que sí debemos de garantizar es que el cultivo, el plantío esté limpio, que no haya mucha maleza, porque si hay demasiada maleza, aún que tengamos variedades de porte arbustivo, la acumulación de humedad va a ser alta y va a llegar hasta las vainas de la parte superior y vamos a tener el riesgo de perderlo. Entonces, con cultivos plantíos que estén limpios, libres de maleza, aunque hayan lluvias, este tipo de plantas pues nos favorece para que no tengamos los riesgos de que se nos pierdan por el exceso de humedad. El punto óptimo de cosecha, pues muchas veces nos preguntamos cuál es lo mejor para venir a cosechar, y ya les había dicho que al menos el frijol haya botado más del 80% de sus hojas, del área foliar, que es donde está acumulando humedad, y que el grano pues tenga entre un 18 al 20% de humedad. Entonces, esas son las condiciones que nosotros debemos de tener para llegar a cosechar. Porque una vez que tenemos un 18 al 20% de humedad, ese frijol queda tendido un poco ahí en el piso, en el terreno, le dejamos, si este frijol lo cosechamos a estas condiciones, que no tenga follaje, que esté entre un 18 y 20% de humedad, cosechamos un día y al siguiente día, si las condiciones de humedad que tenemos en la zona son riesgosas, entonces al siguiente día nosotros podemos perfectamente aporrear ese frijol, o de lo contrario podemos almacenarlo en una de las estructuras que nosotros tengamos preparadas. Ahí yo creo que la construcción de infraestructuras pues no son muy costosas porque los productores principalmente pueden hacer uso de la madera que tienen en su finca. Les explicaba que si tenían bambú, pues es una muy buena alternativa porque el bambú tiene la oportunidad que se pueda doblar un poco, hacerlo como arco y tender muy bien el plástico que lo vamos a poner para la cobertura. Ahora viene el secado del grano. Es decir, nosotros hemos cosechado en condiciones
me hablaba, ¿verdad?, la humedad que sea de un 18 al 20%, pero no significa que esas son las condiciones para almacenar el grano. Una vez que nosotros hayamos cosechado, vamos a tener que hacer, ¿verdad?, la siguiente etapa que tenemos en el frijol, que es buscar cómo secar ese grano que hemos sacado. ¿Por qué razones? El porcentaje alto de humedad. Veamos este frijol que está acá en esta imagen de la izquierda. Aquí dice la humedad es mayor del 20%. Y aquí se mira que es un frijol que está completamente, si nosotros lo agarramos, lo movemos, un frijol que está bien suave. No nos podemos dar el lujo de guardar este frijol bajo esas condiciones, porque inmediatamente ya al siguiente día nosotros vamos a sentir un cambio en el olor, en el color y el sabor del frijol. Con ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay una reducción o pérdida del valor alimenticio, es decir, uno cuando va usted al mercado a comprar un frijol, o que usted lleva un frijol al mercado, el comerciante lo primero que hace es agarrar ese frijol, lo va a oler a ver si el olor que lleva es el apropiado realmente, si ese frijol no lleva un olor diferente, pues causado por la humedad que se haya almacenado. Van a haber cambios químicos que se vienen dando en los nutrientes, en los componentes del frijol, como son las grasas, los almidones, las proteínas, es decir, todo eso se va a alterar si nosotros estamos almacenando un frijol que esté pues con una humedad igual a la que la cosechemos. Es decir, un 18 al 20% de humedad que hemos hablado son las condiciones óptimas para que cosechemos ese frijol, para que realicemos la borrea. Pero para almacenarlo ya nosotros debemos de acudir y hacer el siguiente paso. No nos podemos ir a arriesgar almacenarlo con una humedad que esté mayor todavía del 20%, es un riesgo enorme de pérdida. Y dentro de las estructuras que se utilizan, como el productor lo hace regularmente, es en plástico negro. Esta es una alternativa muy buena cuando nos estamos refiriendo a frijol consumo. No nos podemos dar el lujo, aquellos productores de los bancos de semillas, no nos podemos dar el lujo de venir a secar frijol en plástico negro. ¿Por qué razón? Porque acá, y ustedes han experimentado, el calentamiento que se tiene del plástico es elevadísimo. Y entonces lo que va a pasar es que va a matar el embrión de la semilla. Y recordemos que los productores de semillas lo que están vendiendo es un producto que nos va a dar la oportunidad de nuevamente establecer una plantación que va a generar una plántula. Entonces, al morirse el embrión, pues vamos a tener los problemas de germinación. Y con ello, pues, el productor de semilla va a perder el prestigio, que nos está vendiendo algo malo, algo que no sirve. Esta estructura de plástico negro, o sea, también, a veces hay quienes tienen embaldosado y tiran ahí el frijol en el embaldosado. Lo que es frijol para consumo no es problema, porque no necesitamos de tener un embrión que esté al 100%. Aunque esto también tiene que ver en las características, la muerte del embrión tiene que ver muchísimo en las características de consumo, la calidad para consumo que tenga el frijol. Entonces acá pues, cuando nosotros estamos secando grano consumo, podemos hacer uso del plástico porque es una de las alternativas más rápidas. Lo que sí no hay que hacer es que una vez ese frijol que pasó un día de sol, debemos dejarlo que se enfríe. No podemos inmediatamente del plástico tirarlo al saco. Debemos dejar que el frijol enfríe. Eso requiere regularmente toda una noche para que después sí lo podamos meter en saco. ¿Por qué razón? Porque ahí todavía el frijol, el desprendimiento de la humedad va a ser mayor cuando llega la parte fresca de la noche.
ahí es donde ya él va quedando y va quedando en las condiciones para que sea almacenado. Entonces es otro que debemos de tener muy en cuenta, no llevar el frijol directamente a los sacos una vez que nosotros miremos que ya pasó un día de sol. A veces miramos que tuvimos un día de sol, probamos si el grano está ya bastante seco y nos damos cuenta que el frijol aún casi tiene las mismas condiciones que cuando lo pusimos, pero eso es por el calentamiento que tiene. Entonces debemos de esperar que el frijol enfríe para que miremos ahí sí el grado de secamiento que ha alcanzado. Veamos este caso, por ejemplo, una experiencia bastante negativa. El calentamiento del frijol cuando nosotros lo guardamos con demasiada humedad, el calentamiento que causa ahí va a permitir que se desarrollen microorganismos que al final lo que vamos a tener es un enmojecimiento del frijol. Vean esto y es una experiencia bastante lastimosa. Esto sucedió y no era un quintal, más o menos ese productor tenía el equivalente a una manzana, como unos 26 quintal, que al final lo que dijo fue que tuvo que venderlo para hacer, porque una vez que el frijol lleve ese enmojecimiento, pues ahí difícilmente vamos a recuperar la calidad. Podemos acudir a lavarlo, pero ¿qué sucede cuando el frijol se lava? Ya él comienza a absorber humedad y esa humedad le va a alterar pues ya las características de grano. Entonces nosotros debemos de evitar que lleguemos a estas condiciones de almacenamiento. En esta agua ahí estaba, llegamos y uno cuando el frijol está demasiado caliente, o cuando el frijol, si queremos darnos cuenta, si el frijol está en condiciones de almacenamiento, lleguemos y metamos la mano en este saco. Y si el frijol tiene demasiada humedad, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un calentamiento en la parte interna del frijol. Es decir, se va a sentir una temperatura alta. Eso quiere decir que ya el frijol está en un proceso pues, de descomposición. Ya la acumulación de humedad más el calor que está generando, él se va a buscar como lo que ocurre con muchos cultivos, muchos productos que se va a fermentar. Esa fermentación es la que viene permitiendo que lleguemos a este punto. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad? Y por eso les decía que todo lo que nosotros hayamos hecho en el campo, todo lo bueno que hayamos hecho en el campo, que nosotros le dimos todo el manejo adecuado, que nosotros estamos esperando que vamos a sacar 25, 30, 40 quintales por manzana, lo podemos echar a perder en las condiciones que vayamos a almacenar ese grano. Y por eso estamos aquí hoy para compartir estas experiencias, para invitarlos a que tengamos mucho cuidado con el frijol, porque como dicen, hay un dicho muy cierto, en la puerta del horno se quema el pan y ojalá que esto no nos vaya a pasar a nosotros. Ya este frijol cosechado, lo que nos queda es hacer algunas cositas que nos permitan garantizar que el frijol esté, que logremos el secamiento adecuado para que no se nos vaya a dañar. Regularmente el frijol que los productores están vendiendo al mercado anda que entre un 16 a un 17% de humedad. Inclusive esto mismo nos viene a afectar cuando nosotros llevamos el frijol al mercado. El comerciante lo primero que hace es agarrar los granos, los muerde y los va a probar y te dice, no, ya te va a botar precio porque, y tiene lógica, él para poderlo almacenar lo va a tener que secar y ahí va a perder humedad. Al perder humedad va a perder peso, entonces él tiene que sacar del mismo productor, del que le vende, tiene que sacar el costo de la persona que va a encargarse de secar ese frijol y tiene que sacar el costo de la pérdida de peso que tenga en el quintal por la humedad que va a perder. Y si ese frijol va perdiendo por cada grado de humedad que vamos bajando, vamos perdiendo alrededor de 1 libra. Pero el productor, el comerciante no te va a decir solo te quito 1 libra, sino que te quito 5 libras.
porque de ahí voy a pagar, de ahí tengo que ganar y de ahí tengo que mantener pues mi ganancia. Yo no voy a perder. El que va a pagar todos esos costos porque vos no traigas el frijol bien seco, vas a ser vos. Entonces pues, el comerciante pues ni tiene la razón porque él no quiere perder. Y eso es lo que debemos de evitar. Y no estarle echando la culpa al comerciante, sino que somos nosotros los que debemos de garantizar llevar un buen producto. Allá tenemos algunas estructuras de secado. Cuando ya el grano pues es muy importante. Como les digo, lo bueno que hayamos hecho en el campo lo podemos echar a perder cuando lo tengamos en la casa. Por ejemplo, para los bancos de semilla, para los productores que quieren guardar semilla, lo más indicado es que utilicen zarandas. Y las zarandas se dejan en lugares en donde no le dé el aire directamente. El frijol ahí se va a secar solo por el movimiento del aire, se va a secar, pero muy uniformemente, sin estar expuesto a mucha insolación, sin estar expuesto a que se vaya a mojar y en condiciones pues que son las mejores que podemos encontrarnos para secar granos cuando vamos a hacerlo para semilla. Y aquellos productores que también van a guardar el grano consumo lo pueden hacer aquí, porque nada mejor que ir a comer también algo que tenga calidad. Entonces esto a los productores de semilla, yo les recomiendo utilizar esto, no utilizar este tipo de que tenemos acá a mano derecha, donde está la caseta de secado. Esto es para café, pero perfectamente no funciona para frijol. No utilizarlos porque ya hay intervención de plástico, hay insolación, entonces lo mejor que podemos hacerlo es en estas cajillas. O lo hacemos en esta otra caseta de secado que aquí están, las zarandas, cuando ya se saca frijol con demasiada humedad, lo mejor es que nosotros no lo vayamos a tirar o a meter en saco o que lo vayamos a tirar al piso de la casa. Recuerden que si es de ladrillo, la temperatura, el velado, que entre en contacto con lo caliente que está generando la humedad que lleva el frijol, pues vamos a tener muchos problemas. Lo mejor es que si es el frijol un cultivo que nos está dando comida, que nos está dando ingresos, que nos permite comprar una vaquita, que nos permite comprar una moto, que nos permite mejorar la finca, que nos permite poner el café, que nos permite regalarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la familia, cuidemos el frijol y entonces construyamos. Los frijoleros debieran de tener en su finca una casetita de secado, específicamente cuando ya sacan el frijol. Estas casetas no son caras y como miramos aquí con madera rolliza, ahí se llegan las cajillas, se ponen y se van a secar, son realmente muy accesibles para el secado. Entonces, yo los invito, ¿verdad?, que tomemos en cuenta estas consideraciones. Esto es muy propio también para secar semillas. La aireación que hay es muy buena. Entonces, las dos estructuras que yo digo para los semilleros, los bancos de semillas que en el INTA estamos, ¿verdad?, trabajando en esa línea, que utilicen estas estructuras para hacer el secamiento de la semilla. Vendamos un producto con calidad porque los que nos vamos a hacer la promoción del producto que vendemos somos nosotros, los productores de semillas, pero esa promoción se va a realizar una vez que los productores siembren y vean que tenemos una germinación y una semilla con un muy buen vigor. Pero eso lo vamos a lograr si nosotros tenemos condiciones realmente muy cuidadosas para el secado de nuestra semilla. Ya el frijol seco, vamos a tener que realizar otra acción que ya sea para almacenarlo o sea para venderlo, y más aún cuando vamos a vender, debemos de limpiar el frijol. El frijol sale en estas condiciones del campo. Aquí hay pedacitos de ramas de frijol, hay terrones, hay granos quebrados, hay granos que por las condiciones de campo, como el frijol todo se cultiva a campo abierto, entonces vamos a tener también que
En la cosecha siempre van a haber granos que están dañados, que vienen mojosos, granos que por alguna otra razón maduraron o secaron más tardíos que los otros, que tienen un acumulado de humedad. Todo ese tipo de circunstancias tienen que ser llevadas en determinado momento para eliminar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, aunque tengamos un frijol que esté muy seco, y nos lo llevemos al mercado con todas estas virutas que tiene, pues vamos a perder precio. ¿Y por qué razón? Porque el productor va a llegar a ofrecer un producto que el comprador tiene que preparar. Y ya los beneficios del frijol están muy activos. Ya saben que el productor está llevando su frijol así en estas condiciones. Ya hay empresas que están dedicadas específicamente a la limpieza del frijol. Y veamos que cuando nosotros vamos al mercado, vamos a buscar un frijol que esté prácticamente solamente de cocer. Ya casi nadie llega buscando el frijol más barato, sabemos que es el frijol sucio. Y entonces, si el frijol más barato es el frijol sucio, al productor que lo lleve sucio también, así se lo van a pagar mucho más barato. Entonces, el siguiente paso, pues que debemos de hacerlo es limpiemos el frijol, botemos todo eso, esas virutas que llegan, el terrón. Recordemos que el frijol al arrancarse regularmente viene con mucho terrón, más cuando la actividad de arranca del frijol va a ser por que le pagamos por manzana al arrancador. El arrancador no se anda preocupando por eliminar ese terrón que va ahí, él va arrancando por ajuste, él lo que le interesa es arrancar la manzana y no importa lleve los terrones que pueda llevar. Entonces esos terrones en la porrea, pues con el golpe de la vara, cuando se está porreando, lo que va a pasar se van a reducir en pequeñas virutas de tierra que al final pues nosotros lo sacamos fácilmente con esta zaranga que tenemos aquí. Aquí es eliminar todo lo que tengamos materia extraña para que tengamos un frijol de calidad. Ahora venimos cuando ya nosotros decimos tenemos el frijol limpio, entonces ¿qué condiciones de almacenamiento vamos a tener? Bueno, acá el frijol, en principio, cuando vayamos a almacenar frijol, debemos de estar claros que debemos de buscar un sitio que esté seco, donde haya una buena aireación, donde haya disponibilidad de luz, y vamos a tomar algunas medidas que nos permitan contrarrestar los daños que nos pueden ocasionar los ratones, los gorgojos, otros tipos de animales que les gusta llegar a las bodegas donde se guarda el frijol o todo tipo de grano. Este es lo que regularmente sucede en la finca. Cuando sale el frijol de campo, lo tenemos ahí esto es en Aguas Marías, allá en el Tuma La Dalia. Ahí el frijol pues estaba saliendo de campo, se tiró, la casa sí es de piso de madera, pero lo importante muchas veces que aunque sea, ¿verdad? Si es en la finca, porque no vamos a quizás tener las condiciones, una bodega especial, lo mejor sería que el productor tenga una bodeguita para que lo vaya a guardar donde tenga algunos polines que se pueden hacer de madera rolliza. Inclusive los polines no necesariamente tienen que comprar polines, se pueden hacer de madera rolliza con varas, se ponen 3 varas dependiendo del tamaño que le queramos dar, y después se va tejiendo con varas, se va haciendo. Y al final ese polín que tenemos le sirve hasta de leña, pues todo es ganancia. Entonces nosotros lo que debemos evitar es que el frijol esté directamente en contacto con el suelo. Este frijol que está acá, si nosotros lo llevamos del campo con una humedad del 20%, pues pasaría, como les mostraba, hay una lámina de que se perdieron 26 quintales por enmojecimiento porque se llegó a poner el frijol dentro de la casa, en un cuarto donde no había ventilación, y aunque hubiera ventilación, pero es que la humedad andaba arriba del 23% en ese caso. Y fue oportuno, llegamos y salvamos pues otros frijoles porque
le contamos el cuento al señor de lo que le iba a pasar, pero esto es lo que nos sucedería. Este frijol aquí debe de monitorearse de qué manera, pues sí, la humedad que tiene. Y lo otro, ¿verdad? Ya son las bodegas que tienen, algunas cooperativas tienen sus bodegas, donde los productores que ya sacan volúmenes bastante altos de frijol, pues pueden ya almacenar bajo estas condiciones. Ya son bodegas que están más acondicionadas. El INTA impulsó un proyecto con el Paisán, donde se construyeron bodegas en cooperativas, y ahí están las condiciones para que los productores almacenen su grano. Todas estas deben de ir acá, son pisos de baldosados, pero deben de ir con polines, para que a la vez de que evitamos el contacto directo del frijol con el embaldosado, también permitimos que haya una aireación. Pero hay condiciones de almacenamiento en la finca, y donde regularmente lo que se guarda, y acá quiero hacer bastante referencia en esta parte, porque aquí están involucrados los bancos de semillas en este sentido. En la finca regularmente lo que nosotros miramos que se guarda es el frijol de consumo y la semilla que se deja. Pero en este caso los bancos de semillas, ellos no están vendiendo la semilla inmediatamente que se cosecha, sino que se tiene que resguardar. Por ejemplo, productores que tienen semillas, que producen semillas, bancos de semillas que están en la época de postrera. Ese frijol tiene que pasar allí un tiempo más o menos hasta mayo, abril, mayo, que ya lo están comenzando a buscar. Entonces ellos tienen que garantizar condiciones de almacenamiento muy seguras para que la calidad de la semilla no vaya en deterioro. Entonces nosotros debemos de estar claros, ¿verdad?, de que almacenar el frijol no solamente es venirlo a meter a uno de estos silos. Y quiero referirme mucho a esto porque con mucha frecuencia hay productores que dicen que ellos en silo no guardan el frijol, que el frijol se les daña si lo guardan en silo. Esta es una estructura que el INTA la ha promovido desde, creo yo, año 97 por ahí, porque se hicieron muchas evaluaciones sobre las condiciones de almacenamiento y la garantía que tenemos con estos silos para almacenar frijol. El silo metálico, que es uno de los que realmente nos permite, hay productores que en la finca guardan no solamente 5 quintales, sino que guardan a veces hasta 100 quintales, 80, 100 quintales. Entonces, esta es una buena alternativa, porque hay silos, creo que son de 6, de 12, de 18 quintales. Y aquí, con el silo metálico, lo que estamos haciendo es minimizar los riesgos de daño por ratón, porque ese es uno de los daños que más nos afecta. El daño de ratón, regularmente cuando nosotros tenemos este frijol en estas condiciones, en saco, el ratón ahí va a llegar y va a dañar el saco, va a abrirlo, cuando corremos hay regancina de frijol en el piso, y a la vez el gorgojo tiene vía libre para que transite por esos sacos. Recordemos que regularmente el gorgojo ya viene de campo. Lo que hace es que la eclosión del huevo se da en las condiciones de almacenamiento. Pero entonces todo esto que tenemos acá, el silo se está promoviendo, el INTA lo ha promovido, es una tecnología del INTA, y con la seguridad para que el productor pueda almacenar su grano. También tenemos botellas plásticas donde se puede almacenar los bidones o balses de plástico, estos bidones, que también para el caso, por ejemplo, y esto va extensivo hasta para las personas en la ciudad que guardan, que compran su quintalito de frijol y lo van a guardar, que regularmente dicen, ¿cómo hacemos para que el frijol no se nos llene de gorgojo?
Entonces estas son buenas estructuras. Un bidón de esto anda agarrando alrededor de 60 libras, está muy cerrado. Y los barriles de plástico también, pero para alguien que está haciendo uso continuo del frijol, pues son los baldes que se cierran herméticamente, porque eso sí, como dice acá, deben de estar herméticamente sellados, es decir, bien cerrados. Ese es un principio porque si nosotros no cerramos bien las infraestructuras donde almacenamos el grano, va a haber flujo de aire y precisamente eso es lo que nos va a dañar. En la semilla, la humedad no debe de ser mayor del 13%. Y vean aquel caso donde yo les decía, muchos de los bancos de semilla dicen, yo no hago uso del silo porque se nos daña el frijol. Pero ¿qué es lo que sucede? Que lo estamos guardando a humedad entre el 16 al 18%. Ningún grano va a soportar condiciones de almacenamiento con toda esa humedad. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de que para almacenar el grano acá en estos silos, o en este bidón, o en este grande y en este otro chiquito, la humedad del grano para semilla debe de ser menor del 13%. No podemos ir. Miren cómo las diferencias, ¿verdad? Inclusive el almacenamiento, por ejemplo, de la semilla de chiltome y tomate debe de andar por el 6%. En el caso, y que es una semilla muy pequeñita, en el caso del frijol, el maíz, para semillas, si queremos conservar la viabilidad de la semilla, no podemos darnos el lujo de pasar del 13%. Pero no solamente es que tengamos un grano que esté muy seco, sino que además de que esté muy seco este silo, debemos de ponerlo en un lugar donde no le dé el sol. Porque si no, imagínense ustedes cuando tocan el zinc de su casa, cómo se pone de caliente. Igual sucede acá, si le está dando el sol. Si nosotros tenemos una pared que es de zinc y arrimamos este silo a esa pared o arrimamos cualquiera de estos donde le esté dando el sol, el golpe de sol que esté muy cercano, vamos a dañar la semilla. Y lo otro es que la humedad también debe de ser mínima donde tengamos esto. Por eso se dice, las condiciones de almacenamiento del grano son el complemento a las condiciones que nosotros hayamos logrado manejar el cultivo. Todo lo podemos perder una vez que tiremos el grano a uno de estos recipientes donde lo estemos almacenando, a pesar de que nosotros lo hayamos secado bien, pero como ya lo secamos, pero como ya está listo, ya el INTA nos dice que el frijol lo sequemos al 13% y que de ahí ya no va a pasar nada, y entonces vamos a dejar el silo en el corredor, allá expuesto, donde después de las 2, 3 de la tarde le comienza a dar el sol en vivo. Entonces ese grano tengan la seguridad que lo vamos a perder. Ni para comida nos va a servir porque se endurece, se daña completamente. Entonces son condiciones que nosotros debemos de cumplir para que tengamos realmente un grano de calidad, y sobre todo cuando es semilla. Y yo a muchos les digo de que no solamente, ¿verdad?, para el consumo, también dicen muchos, no, si este frijol es para consumo, no importa, este frijol, como lo vamos a ir comiendo, no hay problema. Pero ¿qué es lo que viene sucediendo? En almacén, y vean, aquí tengo esta otra estructura que es muy práctica. Hagamos algo por nuestro planeta también, recojamos esas botellas de gaseosa que tanto se consumen y utilicémoslas para guardar grano. Acá yo les decía, platicando con nuestro amigo Salvador, acá le decía que yo hice una prueba con esta botellita. Esta botella que está acá llena completamente de frijol, grano guardado, bueno, ahí no se limpia porque estaba muy seco, ya andaba al 12% la humedad, sin curarse nada, lo metí a la botella, herméticamente cerrado. Inmediatamente al siguiente día fui a mirar la botella y estaba todo alrededor lleno de gorgojo. Ese gorgojo
no dilató. Yo creo que el gorgojo es duro de matar, es difícil, dilató como que fueron unos 12 días para morirse, porque ahí lo dejé, yo estaba haciendo el trabajo. En esta otra botella, igual, pero dejé un espacio, dejé un vacío. ¿Qué sucedió aquí? Aquí el gorgojo se fue todo hacia acá arriba, porque allí había aire. Pero ese frijol lo dejé por 6 meses así, no lo abrí. Y a los 6 meses el gorgojo estaba vivo todavía, pero no había comido nada. El frijol estaba intacto. Entonces son cosas que nosotros y los productores y los antepasados han utilizado esas prácticas para almacenar su frijol. Y hice pruebas de germinación y yo les podría mostrar las fotos de las pruebas de germinación hasta de un 97% de germinación después de 6 meses, pero con una humedad que estaba del 12%. Entonces estas condiciones de almacenamiento para la señora de la casa, para los que van utilizando esta botellita, agarra las de 3 litros, andan agarrando como 6 libras de frijoles, la de 2 litros y medio creo que agarran 5 por ahí. Alguien que en la casa cocina 3 libras por semana, solo abre esta botella, saca la mitad, la siguiente semana va a sacar el resto y estas otras están intactas, no las ha alterado para nada. Si usted está viendo cualquiera de estos recipientes, los está abriendo, este bidón usted lo está abriendo, ¿qué es lo que sucede? El frijol regularmente, por ejemplo, el frijol de aparte, de postrera, que se cosecha en diciembre, enero, febrero, es un frijol que sale con una humedad, igual sucede con el frijol de apante que se está cosechando en febrero, marzo, abril, allá por donde Julito, allá en Ciuna. ¿Qué sucede? Ese frijol lo estamos cosechando a una humedad que anda del 12 al 13% y a veces hasta el 11% cuando ya se deja como nosotros tenemos la costumbre, ya no va a llover, lo podemos dejar un tiempo más. Entonces ahí pasa el frijol, pero lo vamos a sacar ya con un 11% de humedad. En el verano ese frijol, como no hay humedad, ese frijol no va a absorber ninguna humedad. Pero ya cuando comienzan las lluvias, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos pasa a nosotros? La temperatura, el calor, cómo se aumenta ya cuando comienzan las lluvias. ¿Y por qué se da ese aumento de temperatura? Por la humedad que tenemos ambiental. La humedad ambiental que nosotros tenemos, la evaporación de las aguas que vienen cayendo con el calentamiento que tenemos en la Tierra, eso va a ocasionar una evaporación enorme, altísima, por eso es el calor que nosotros sentimos. ¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, está abriendo este barril para estar sacando los poquitos que va a cocinar? Entonces, la semilla es un ser vivo. E inmediatamente que ella entre en contacto con aire húmedo, va a absorber la humedad. Y entonces usted, pues, todo lo bueno que haya hecho, al final, pues, por esas prácticas de mal manejo, se le van a ir. Y en estas condiciones usted, pues, el que guarda poco frijol y lo que sí debemos de hacer, y me decía un productor de allá de la pista en Darío, me dice, lo que no podemos darnos el lujo es que estas botellas las subamos allá pegadas al techo, porque si es para semilla, va a perder la germinación. Entonces, debemos de buscar estas botellas, démosle un chance ahí, hasta, desde el productor hasta debajo de la cama las tengo para que no se me dañen, y es cierto, porque ahí está fresco. Entonces busquemos condiciones que sean las mejores para almacenar nuestro grano. ¿Por qué? Aquí está, mire, la humedad y la temperatura alta, lo primero que van a hacer, inducen al endurecimiento del grano. Vean, dicen muchos productores, y yo estoy jugando con estas dos láminas porque es donde está el mayor problema. Si yo le echo pastilla a este frijol, yo friego el frijol. Y no es cierto. No es cierto que la pastilla endurece. Lo que endurece el frijol es esto que está aquí, la humedad y la alta temperatura que tengamos. Ese es el problema. Aún el frijol de comida. Aquí está, mire, con el 15% de humedad, la calidad del frijol se conserva hasta por 3 meses y luego disminuye paulatinamente. ¿Por qué? Porque 15% es una humedad que todavía presta condiciones para que el frijol se vaya dañando. Ella va a crear siempre una alta temperatura.
Y a partir de los 2 meses, el tiempo de cocción, si nosotros tenemos esto, a partir de los estudios que se han hecho. Y ahí muchas veces, nosotros caemos en que ya decimos, ya ese frijol ya no lo quiero ni poner porque el endurecimiento es enorme, ya ni el fuego lo va a suavizar. Entonces ya ¿a qué recurrimos? Y por eso encuentran ustedes, que ojalá pues que no se molesten las empresas que ofrecen el frijol molido, es principalmente el frijol viejo, el frijol endurecido, que ya no lo podemos masticar, entonces lo hacemos molido para que lo podamos consumir. Entonces, una vez que nosotros tenemos todo esto, el frijol va perdiendo el tiempo de cocción. Y a la vez, como les decía, y esta es una muy bonita experiencia, mirar realmente que el gorgojo, aunque estaba metido acá, porque él encontró el aire que está en ese espacio que se creó ahí, encontró el aire para sobrevivir, pero entró en una especie de hibernación, sobrevivió, pero no se alimentó. Y cuando yo lo destapé esto aquí, verá cómo salió volando, desesperado, a buscar más aire. Estaba vivo después de 6 meses, pero no se alimentó para nada, el frijol estaba intacto. Entonces son consejos que yo creo que para todos en el campo, en la ciudad, y hacemos un aporte a nuestro ecosistema, donde a los ríos, a las aguas, principalmente todas esas botellas no vayan a parar allá. Démosle uso. Digámosle a los que están bebiendo mucha gaseosa, pasame esa botella y vamos a agarrar. Miren, estas 4 botellitas aquí fácil, están 20 libras de frijol. 20 por 30 que está ahorita, 600 pesitos ahí guardados en 4 botellas que nos costaron como 40 pesos. Entonces nosotros debemos de tener claro que los insectos, los organismos que nosotros tengamos, todo eso, el gorgojo, a veces, bueno, hay algunos que dicen ya el frijol viene con aditivos, viene mejorado porque lleva carnita, lleva gorgojo, pero la realidad es que las propiedades, la calidad del frijol, pues ya lo que hace es llenar, pero no alimenta. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Y yo les agradezco el tiempo que han dedicado para compartir esta presentación. Yo los invito que realmente los técnicos, que las personas que estamos involucradas en el campo, todos los que tengamos la oportunidad de ayudar a los productores, ayudar a las amas de casa en la ciudad, no importa dónde estén, porque siempre va a haber frijol en la casa, a que tengamos ese cuidado con el frijol, porque lo que necesitamos es alimentarnos. Nosotros tenemos las variedades biofortificadas, y me decía un amigo por allá, el problema de las variedades biofortificadas de frijol es que se deshacen. Es que los gorgojos las atacan como a ningún otro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, las biofortificadas, precisamente por ese alto contenido nutricional, el tiempo de cocción es mucho más bajo que una variedad normal. Entonces yo le decía, hombre, no le ponga mucho fuego, hay que controlar el fuego. Y en el caso de las plagas es igual. Nosotros miramos que por el contenido nutricional, ¿qué mecanismo utiliza el gorgojo para identificarlo? Bueno, no sé, pero realmente como que hay mayor atractivo para alimentarse de esos materiales que son ricos en hierro y zinc. Les agradezco, bueno, y creo que pasamos, ¿verdad?, una etapa ahí, no sé si algunos aportes serían muy buenos, experiencias que tengan los productores, los técnicos, y que vengan a enriquecer este momento que estamos aquí intercambiando experiencias, digo yo, porque acá no solamente es lo que Julio Obando ha visto, sino experiencias de productores que yo tengo la oportunidad de transmitírselas a ustedes. Muchas gracias.